A veces pienso que la vida doméstica es como un reloj antiguo. Funciona sin sobresaltos, con precisión de costumbre, pero el sonido de su tic-tac termina siendo un fondo tan constante que un día dejas de escucharlo. Así me sentía yo en mi propio hogar. La rutina no era cruel. Mi marido era atento y correcto, siempre pendiente de las facturas, de las pequeñas reparaciones, de que nada faltara en la nevera. Dormía a mi lado con la serenidad de quien no duda, de quien confía en la inercia de los días. Pero yo, por dentro, sentía como algo se iba encogiendo, como una planta sin sol. No fue la ausencia de amor lo que abrió una grieta en mi vida, sino la falta de ese roce invisible, esa mirada que detiene el mundo, la emoción de saberse observada. Yo aún me esmeraba con el maquillaje, elegía mi ropa interior con la ilusión de ser vista, incluso aunque supiera que nadie lo notaría bajo mi ropa cómoda de siempre. Me convertí en espectadora de mi propio reflejo. A veces me detenía, frente al espejo del baño, mirándome la clavícula, el cuello, preguntándome si alguien más pensaría en ellos. Mi piel extrañaba las manos desconocidas, esa tensión de lo inesperado que hace hervir la sangre. No lo hablaba con nadie. Había aprendido a esconder mis propias carencias bajo la eficacia del día a día. Fue una mañana de esas en que nada parece anunciar sorpresas cuando lo noté. Bajé al buzón y encontré un sobre pequeño, sin remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase tan sencilla y directa que el corazón me dio un vuelco. Hoy te ves distinta, me pregunto si lo sabes. El trazo era masculino, pero no podía adivinar de quién. Miré alrededor, fingiendo indiferencia, aunque sentía cómo el color subía a mis mejillas. Guardé la nota en el bolsillo, como si fuera algo prohibido, y el resto de la mañana me moví como en una coreografía nueva. Cada gesto se volvió consciente, cada paso un poco más ligero. Cuando volví a casa, mi marido estaba ya preparando el desayuno. Me miró y sonrió, ajeno a mi pequeña revolución interna. Me preguntó si quería café, y yo asentí, estudiando sus movimientos. La forma en que giraba la cuchara, su camiseta gastada, la familiaridad de sus gestos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos dos desconocidos representando un papel. Respondí a su sonrisa con la mía, pero en mi mente el eco de la nota seguía vibrando. El día transcurrió entre tareas habituales. Fui al supermercado, pasé por la tintorería, saludé a las vecinas en el portal, me crucé con él, mi vecino, en la escalera. Apenas intercambiamos unas palabras banales sobre el clima, pero hubo un instante en el que nuestras miradas se cruzaron y ninguno de los dos bajó los ojos. Una chispa, sutil pero inconfundible, me atravesó. Sentí que mis mejillas se encendían, que mi voz adquiría un matiz diferente. Él sonrió, ladeando la cabeza, y yo hice como que consultaba el móvil, incapaz de sostener más ese silencio, cargado. Esa noche, mientras doblaba la ropa en la habitación, busqué entre mis cajones el conjunto de lencería azul que hacía meses no usaba. Me lo puse bajo el pijama, no para él ni para mi marido, sino para mí. Quería recordar cómo era sentirse deseada, aun si nadie más lo supiera. Cuando mi marido se acercó y me abrazó por la cintura, su contacto me resultó tibio, casi fraternal. Me preguntó, ¿estás bien? Claro, solo estoy cansada, respondí, evitando su mirada. En la penumbra, sentí el peso de la nota en el bolsillo de mi bata y la promesa de algo distinto, como un susurro apenas audible bajo el tic-tac implacable de nuestro reloj doméstico. Aquella noche dormí inquieta, preguntándome si al día siguiente, al cruzar la puerta, volvería a encontrar algo más. Pero el deseo de ser vista, de ser tocada por otra energía, ya había despertado. No sabía a dónde me llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, esperaba el mañana con un nerviosismo eléctrico. Y así, sin que nadie lo notara, comenzó a abrirse la grieta. No fue hasta la tarde siguiente cuando el azar, o algo parecido a la voluntad de los cuerpos, decidió trazar una nueva línea entre mi mundo seguro y la posibilidad de lo prohibido. Todo empezó con un simple favor doméstico, uno de esos que abundan entre vecinos. Él tocó el timbre, preguntando si podía ayudarle con unas cajas que debía bajar al trastero. Su voz era natural, pero en la forma en que pronunció mi nombre y me miró desde el umbral, sentí algo diferente, una invitación sutil a romper la costumbre. Acepté, intentando parecer casual, como si solo quisiera ser útil. En realidad, dentro de mí, algo se tensaba y florecía a la vez. Bajamos juntos las escaleras, cada uno sosteniendo una caja, y a cada peldaño la distancia física parecía más pequeña y el aire más denso. El trastero era un espacio pequeño y mal iluminado, con olor a humedad y polvo. El eco de nuestras respiraciones llenaba el lugar. Dejé la caja en el suelo y me di la vuelta justo cuando él, por accidente o destino, tropezó y apoyó una mano en mi hombro para mantener el equilibrio. Ese contacto breve pero firme me recorrió como una descarga. Nos quedamos unos segundos mirándonos. Él bromeó sobre su torpeza, pero su voz era más baja, su mirada más oscura. El tiempo pareció ralentizarse. Sin pensarlo, di medio paso hacia él, como si una fuerza externa dirigiera mis movimientos. Me sorprendió mi propio atrevimiento.
Hubo un instante de duda. El espacio entre nuestras bocas era apenas un suspiro. Entonces, sin más preámbulos ni palabras, nos besamos. Fue un beso urgente, torpe y eléctrico, un roce de labios que duró lo que tarda en caer una gota, pero que me hizo sentir como si todo mi cuerpo despertara después de años de letargo. Sentí su mano apretando levemente mi espalda y el roce de su barba en mi mejilla. Mi mente gritaba advertencias, pero mi piel celebraba el incendio. Cuando nos separamos, el silencio se hizo más profundo. Bajé la mirada, notando el temblor de mis manos y el latido desbocado en mi garganta. No debería haber pasado, murmuré, apenas audiblemente, no tanto para él, sino para mí misma. Él no respondió de inmediato. Miró a un lado, como si buscara las palabras adecuadas, pero al final solo dijo, casi en un suspiro: hay cosas que simplemente suceden. Salimos del trastero sin hablar, subiendo de nuevo las escaleras como si el mundo hubiera cambiado de gravedad. Cada paso retumbaba en mis oídos. De repente todo lo demás, el vecindario, los saludos educados, la lista de la compra, se volvía irrelevante frente a la intensidad de ese instante. Nos separamos en el rellano sin mirarnos, cada uno siguiendo su camino, pero sentía que algo me perseguía, una sombra luminosa que no quería soltarme. En casa, me encerré en el baño bajo el pretexto de una ducha larga. Me miré al espejo, buscando signos de culpa o remordimiento, pero solo encontré el rubor en mis mejillas y el brillo en mis ojos. El agua caliente no logró lavar la sensación de su boca en la mía, ni el temblor persistente en el abdomen. Al vestirme, elegí sin pensar la ropa interior más delicada que tenía, una prenda guardada para ocasiones especiales que hasta ese día no habían llegado. Durante la cena, mi marido notó mi distracción, pero no preguntó nada. Yo asentía. Respondía a sus comentarios con monosílabos y una sonrisa neutral, pero por dentro repasaba una y otra vez los detalles del beso. El aroma de su piel, la presión de sus dedos, la audacia de ese momento. La comida no tenía sabor, el ruido de la televisión era lejano y vacío. Cuando mi marido me acarició la mano por encima de la mesa, la diferencia entre el calor de su piel y el del vecino me pareció casi cruel. ¿Te pasa algo?, preguntó, mirándome con preocupación genuina. Estoy bien, mentí, esbozando una sonrisa forzada, solo un poco cansada. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Daba vueltas en la cama, sintiendo la cercanía ajena como un fuego bajo la piel. Me preguntaba cómo sería volver a verlo, si el próximo encuentro sería igual de explosivo o si ambos fingiríamos que nada pasó. No encontraba respuestas. Lo único que sabía con certeza era que no quería retroceder. La brecha, antes apenas perceptible, ahora era un abismo, y yo me sentía al borde, atraída por la promesa de caer. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara el despertador. Me quedé un rato mirando el techo, intentando ordenar los pensamientos que se atropellaban en mi mente, aunque en el fondo sabía que la calma de esa rutina se había roto. Mi marido dormía plácidamente, respirando a un ritmo que yo había memorizado con los años, y por un momento sentí una punzada de culpa, como una brasa fría bajo la piel. Sin embargo, mientras me duchaba, mis dedos recorrían mi cuerpo con una atención diferente, consciente de cada centímetro de piel, como si buscara en mí misma pruebas de lo que había ocurrido la tarde anterior en el trastero. El agua caía tibia, y yo pensaba en el roce de sus labios, el pulso en su garganta, la forma en que sus manos me atraparon en un segundo que cambió mi perspectiva de mí misma. Salí a la calle para mis tareas cotidianas, pero todo parecía teñido de una luz más intensa, casi peligrosa. Noté cómo, al caminar hacia la tienda de la esquina, mi andar era distinto, más erguido, más ligero, como si el secreto que llevaba dentro me hiciera más real, más viva. Saludé a las vecinas de siempre y fingí la misma cordialidad, aunque por dentro estaba expectante, escaneando cada rincón por si acaso me cruzaba con él. Por un momento pensé que había logrado componerme, volver a la normalidad, pero la normalidad había dejado de existir. No tardó en aparecer. Lo vi bajando por las escaleras con la llave del buzón en la mano, fingiendo concentración en esa tarea anodina. Al verme, sonrió con ese aire de complicidad que solo quienes comparten un secreto pueden permitirse. Yo intenté devolverle la sonrisa con naturalidad, pero mis mejillas me traicionaron, encendiéndose en cuanto se acercó. «Buenos días», dijo, como si la noche anterior nunca hubiera existido. «Buenos días», respondí, bajando la mirada hacia el suelo mientras sentía que el corazón se me aceleraba. Durante unos segundos, nos detuvimos frente al ascensor, en un silencio denso. De repente, él sacó de su bolsillo una pequeña nota doblada, casi como una broma privada, y me la deslizó discretamente en la mano mientras la puerta del ascensor se abría. Un gesto rápido, casi invisible para cualquiera, pero que a mí me hizo sentir observada, elegida, deseada. Nos despedimos con un simple «hasta luego», y yo subí a casa con la nota quemándome en la palma.
En la cocina, mientras preparaba el café, desdoblé el papel. Era una sola frase, escrita con una caligrafía firme y desenfadada. Hoy pareces aún más hermosa. No sé cómo lo haces. Cerré los ojos un instante, conteniendo una sonrisa, que no me atrevía a mostrar ni a solas. Me sorprendió la oleada de energía que me recorrió. Era como si toda mi piel reaccionara al poder de unas pocas palabras. El día transcurrió entre rutinas, pero la nota seguía en mi bolsillo, recordándome a cada instante que la vida podía ser otra cosa, que existía la posibilidad de ser vista, tocada, admirada. Cuando mi marido volvió a casa, notó enseguida mi estado de ánimo. Preguntó si todo iba bien, y respondí que sí, que solo estaba de buen humor, agradecida por el sol o por cualquier otra excusa trivial que pudiera inventar. A la hora de la cena, mientras él hablaba de su trabajo y de los planes para el fin de semana, mi atención se iba por otros derroteros. Observaba sus gestos de siempre, la manera en que doblaba la servilleta, la rutina con la que me servía agua, y por dentro sentía que me separaba de él cada vez más. Su compañía me resultaba predecible, como el fondo de una canción, escuchada 1000 veces, reconfortante pero incapaz de provocar emoción. Noté, sin embargo, cómo se esforzaba en mantener la conversación animada, y una parte de mí lo agradeció. ¿Has pensado en que podríamos hacer una escapada? Hace tiempo que no salimos juntos, propuso, mirándome con un brillo de expectativa. Sí, podríamos hacerlo, contesté, sin decidir si de verdad lo deseaba o solo quería mantener la fachada. Después de cenar, salí al balcón para respirar aire fresco. La noche era tibia, y la ciudad murmuraba en la distancia. Saqué la nota del bolsillo y la sostuve entre los dedos, preguntándome cómo algo tan pequeño podía cambiar la manera en que me sentía conmigo misma. Me apoyé en la barandilla, sintiendo el contacto frío del metal en las muñecas, mientras mi mente volvía una y otra vez a esa sensación de peligro y deseo. En ese momento, vi la silueta de mi vecino cruzando el patio comunitario, mirándome desde abajo. No hubo gestos ni palabras, pero su sola presencia bastó para encender en mí una expectativa nerviosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví adentro con la certeza de que lo que había empezado como un juego de miradas y silencios se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Al acostarme esa noche, mi marido me abrazó por la cintura, como solía hacer. Su mano era cálida, familiar, pero el roce me resultó distante. Yo fingí dormir, escuchando su respiración lenta, y mi mente vagaba lejos, hacia ese espacio donde todo era incierto y peligroso. Me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir, fingiendo que nada había cambiado. En el fondo, sabía que mañana buscaría de nuevo una excusa para salir, para cruzarme con él, para sentir, aunque fuera por un momento, que el mundo seguía girando solo para mí. La mañana siguiente comenzó, con una tensión casi eléctrica en el aire. Era una de esas sensaciones que no se pueden nombrar, pero que marcan cada gesto, cada palabra. Mi marido se levantó antes que yo. Dejó su perfume flotando en el pasillo y salió sin hacer ruido, como si adivinara que necesitaba un rato a solas. Aproveché el silencio para observarme detenidamente frente al espejo. El reflejo me devolvía una imagen que por primera vez en mucho tiempo me resultaba intrigante. Los ojos más despiertos, el cuello ligeramente erguido, una sonrisa apenas insinuada en los labios. Elegí un vestido sencillo, pero bajo la tela me aseguré de llevar la lencería más bonita. No era por nadie en particular, era por la emoción de sentirme distinta, capaz de cualquier cosa. Al salir al portal, me crucé con una de las vecinas, siempre atenta al más mínimo movimiento. Me saludó con una cortesía envenenada, esa mezcla de amabilidad y vigilancia que solo alguien habituado a observar puede perfeccionar. Fingí no notar su escrutinio y seguí mi camino, aunque en el fondo sentía su mirada pegada a mi espalda. Los rumores en los edificios viajan más rápido que la luz, y me pregunté si mi inquietud sería tan visible como para convertirse en tema de conversación en la próxima reunión de comunidad. Al regresar, encontré a mi marido rebuscando entre los cajones de la entrada. Su ceño fruncido me alertó enseguida. Me preguntó si había visto un llavero que no encontraba. Al principio pensé que era solo otra de sus distracciones, hasta que vi en su mano el pequeño llavero de madera que recordé haber visto la última vez en casa del vecino, olvidado sobre la mesa durante nuestra breve y tensa charla. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó, mirándome a los ojos. Noté que mi voz temblaba al responder. Debe ser de alguno de los chicos. Quizás lo trajeron sin querer. Él me observó con detenimiento, y por un momento sentí que la escena era demasiado frágil, como una copa de cristal a punto de quebrarse. Cambié de tema con torpeza, hablándole sobre la compra pendiente en el supermercado, el menú de la cena, cualquier cosa que pudiera diluir la tensión.
Por dentro, mi mente repasaba cada gesto, cada palabra de los días anteriores, intentando calcular cuánto tiempo podría mantener el equilibrio. Por la tarde, mientras recogía la ropa del tendedero en la azotea, el viento trajo hasta mí el murmullo de las otras vecinas, reunidas a la sombra de los toldos. Reían y cuchicheaban, lanzando miradas furtivas en mi dirección. Me sentí expuesta, como si un foco invisible iluminara cada uno de mis pasos. Bajé la mirada, fingiendo concentración en las pinzas y las sábanas, aunque por dentro me debatía, entre el miedo y la excitación. Había una parte de mí que encontraba placer en ese peligro, en la posibilidad de ser descubierta. Ese riesgo añadía un brillo nuevo a cada encuentro, a cada mirada cruzada con mi vecino en los pasillos. Al llegar la noche, preparé la cena de manera casi automática, los movimientos mecánicos mientras mi mente flotaba en otros pensamientos. Cuando mi marido se acercó y apoyó la mano en mi cintura, sentí el peso de su presencia, pero no el calor del deseo. Él intentó un gesto cariñoso, como los que solía hacer al principio de nuestro matrimonio. Me giré hacia él, sonreí y le besé la mejilla. Fue un gesto tierno, pero desprovisto de pasión. Él suspiró y se apartó en silencio. Esa distancia, esa calma tensa entre nosotros, era más elocuente que cualquier discusión. Me acosté, tarde, inquieta, incapaz de encontrar una postura cómoda. Repasé mentalmente los acontecimientos del día, la nota secreta, el roce furtivo, el objeto olvidado y recuperado en el peor momento. La imagen del llavero girando en los dedos de mi marido me persiguió hasta el sueño, acompañada de la certeza de que las cosas estaban cambiando más rápido de lo que podía controlar. Al cerrar los ojos, sentí que la cuerda sobre la que caminaba era cada vez más fina. Y yo, en vez de temer la caída, anhelaba el vértigo del siguiente paso. Sabía que no podía seguir esquivando la verdad indefinidamente. Pronto, alguien haría la pregunta directa, la que pondría a prueba mi capacidad para mentir, o quizá para confesar. Pero por ahora, el juego seguía y la tensión no hacía sino aumentar. Aquella semana parecía estar tejida de silencios densos y gestos elusivos. Mi marido iba y venía, ocupado con sus rutinas, pero yo sentía que su mirada era más inquisitiva, como si intentara descifrar un código secreto en mis movimientos. Por dentro, mi ansiedad crecía, y al mismo tiempo, también crecía el impulso de lanzarme al vacío sin mirar atrás. Mi vecino y yo cruzábamos los pasillos y el rellano con la naturalidad de quienes comparten una conspiración muda, y cada roce accidental, cada sonrisa contenida, era una promesa no dicha. El viernes, él apareció en mi puerta con una excusa. Simple. Necesitaba ayuda para elegir una pieza para el balcón, y me propuso acompañarle a una tienda de las afueras de la ciudad. Dudé solo un segundo, pero la invitación tenía ese tono de urgencia que convierte lo banal en irrepetible. Acepté, usando una voz tranquila que apenas disimulaba la anticipación. Preparé mi bolso y, casi sin pensarlo, elegí un conjunto de ropa interior nuevo, un pequeño secreto bajo la ropa informal, como si quisiera guardar una chispa encendida contra la piel. El trayecto en coche fue un vaivén de frases cortas y silencios cargados de significados. El paisaje urbano se fue diluyendo y, al alejarnos, sentí que dejábamos atrás no solo la ciudad, sino también la vigilancia de todos los que nos rodeaban. La tienda estaba casi vacía, con esa luz fría de los lugares impersonales. Caminamos entre estanterías de muebles y adornos sin mirar realmente los productos. Nos detuvimos frente a una pequeña mesa de jardín, intercambiando opiniones que apenas escuchábamos, mientras la tensión se condensaba entre nosotros como un perfume invisible. En un rincón apartado, lejos de las cámaras y de la vista de los empleados, mi vecino se volvió hacia mí. Su voz, por primera vez desde que todo empezó, sonaba insegura. ¿Estás segura de que quieres esto? Le sostuve la mirada, sintiendo cómo la sangre me palpitaba en las muñecas. No lo sé, pero no puedo dejar de pensarlo. No hubo más palabras. Nos acercamos, y por un instante, el tiempo pareció desvanecerse. Nos besamos. Fue distinto al primero. No tenía la urgencia de lo prohibido, sino la intensidad de lo inevitable. Fue un beso profundo, lento, cargado de todo lo que habíamos callado durante días. Sentí el calor de su cuerpo, la firmeza de sus manos en mi cintura, y el mundo exterior se desvaneció. No pensé en nada más, ni en mi marido, ni en las consecuencias, ni en el miedo. Solo en ese momento, en ese contacto que me devolvía a una versión de mí misma que creía olvidada, nos separamos bruscamente al escuchar pasos. El corazón me latía con fuerza en las sienes. Fingimos estar discutiendo sobre precios, retomando la conversación práctica con voces tranquilas y gestos medidos. Compramos una pequeña lámpara, el pretexto perfecto para justificar el viaje. Al salir, el aire fresco me llenó los pulmones de una euforia nueva y peligrosa. En el camino de regreso, la tensión era distinta. Él conducía con una mano sobre el volante, la otra descansando cerca de la palanca de cambios. Me fijé en los detalles. Las venas en su muñeca,
el leve temblor en sus dedos, el reflejo de la luz en su mejilla. Sentí un deseo repentino de tocarlo, de volver a ese instante, de abandono. Pero el pudor y la sensatez, que parecían tan frágiles, lograron imponerse mientras la ciudad volvía a acercarse, trayendo consigo la realidad y sus reglas. Ya en casa, la normalidad intentó imponerse como una manta pesada. Mi marido me preguntó si todo había ido bien. Le respondí que sí, que habíamos encontrado lo que buscábamos, y le mostré la lámpara como prueba. Él sonrió y me abrazó, agradecido por el gesto. Por un momento, sentí una ternura antigua por ese hombre que compartía mi vida, pero no pude evitar comparar la tibieza de su abrazo con el fuego que aún ardía bajo mi piel. Esa noche me acosté tarde, incapaz de dormir. La lámpara nueva lanzaba un resplandor suave sobre la mesilla, y cada vez que cerraba los ojos, revivía el beso en la tienda, la electricidad del contacto, el vértigo de saber que había cruzado otra frontera. No sentía arrepentimiento, solo una necesidad creciente de más encuentros, más riesgo, más verdad, aunque doliera. Sabía que estábamos acercándonos a un límite peligroso, y sin embargo, lo único que deseaba era volver a encontrarme, a solas con él, perderme en ese abismo sin nombre, aunque el precio fuera perderlo todo. Las semanas que siguieron se volvieron un tejido de rutinas quebradas y encuentros improvisados, como si el tiempo mismo se estuviera reescribiendo en los márgenes de mi vida. Empecé a inventar razones para salir de casa, tareas innecesarias, vueltas al supermercado, incluso paseos al buzón que no traían cartas. Todo se reducía al deseo de cruzarme con él, de sentir la promesa implícita en una mirada sostenida, el roce de una mano en el pasillo, el breve temblor en el aire cuando coincidíamos en la entrada. Cada vez que veía su figura acercándose, sentía que el mundo se hacía más pequeño y más intenso, como si solo existiéramos nosotros dos en una ciudad suspendida en el tiempo. Mi marido comenzó a notar mi ausencia, la forma en que evitaba los planes familiares o acortaba nuestras cenas con excusas banales. Pero su reacción fue inesperada. En lugar de reclamos, se volvió más atento, más cariñoso. Preparó una cena especial una noche, con velas encendidas y música suave. Me senté a la mesa, sintiendo una mezcla de culpa y ternura. Sus ojos buscaban los míos con una urgencia silenciosa que no había visto en mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando hacíamos esto cada mes?, me preguntó, intentando rescatar algo perdido. Sí, claro, respondí, obligándome a sonreír mientras jugueteaba con la copa. Durante la cena, me di cuenta de la distancia invisible que nos separaba, una distancia que no tenía que ver con el espacio sino con la piel, con el modo en que mi deseo se había desplazado, casi sin darme cuenta, hacia otro lugar, hacia otro hombre. Agradecí el gesto de mi marido, pero no pude evitar pensar que la cena era un eco de algo que ya no existía, una rutina vacía a la que ambos nos aferrábamos por costumbre. Después, cuando intentó acariciarme en la cama, su mano sobre mi cadera me resultó tibia y ajena. Fingí estar cansada dándole la espalda con suavidad. Él suspiró, resignado, y se quedó en silencio, mientras yo sentía el peso de mi propia traición y, al mismo tiempo, una necesidad incontrolable de buscar a mi vecino, de volver a encenderme con una sola mirada suya. Los días se sucedieron, entre excusas y simulacros de normalidad. Empecé a utilizar la excusa de ayudar a la vecina mayor con las compras, pero en realidad me encontraba con él en la cafetería de la esquina, lejos de las miradas conocidas. En esos encuentros breves, compartíamos confidencias que no necesitaban palabras. Nos sentábamos frente a frente, los dedos rozándose por debajo de la mesa, la conversación girando en torno a cualquier cosa menos a nosotros. Bastaba con la proximidad, con el intercambio de una sonrisa, para que el deseo se avivara hasta el límite del temblor. En una de esas mañanas, mientras compartíamos un café apresurado, él me miró con seriedad por primera vez desde que todo había comenzado. «Esto no puede durar así», dijo, bajando la voz. «No sé si estamos jugando o si queremos algo real». Me quedé en silencio, observando la espuma en mi taza. Sabía que tenía razón. Sentía el abismo abriéndose bajo mis pies y, aún así, no podía renunciar a esa parte de mí que había despertado junto a él. «No lo sé», admití, finalmente, «pero no quiero perder lo poco que tengo de ti». Las palabras quedaron flotando entre nosotros, un puente precario sobre un mar de dudas. Al despedirnos, su mano apretó la mía con una ternura urgente, como si ese pequeño gesto pudiera retenerme un poco más en su vida. El regreso a casa fue lento, casi penoso. Me detuve ante el espejo del ascensor, observando mi reflejo con una mezcla de extrañeza y curiosidad. La mujer que me devolvía la mirada era distinta. Los ojos más oscuros, la boca un poco más firme, la piel vibrando bajo la ropa como si guardara un secreto. Esa noche, en la intimidad del baño, me desnudé con lentitud, admirando la forma en que la lencería caía al suelo, preguntándome cuántas veces más podría vivir así, en vilo entre dos mundos, sin que todo saltara por los aires.
Sabía que el equilibrio era frágil, que bastaría un solo error para que la verdad se desbordara, pero esa amenaza, en lugar de paralizarme, me empujaba a buscar más, a desear con una fuerza renovada. Era como si el riesgo añadiera una nueva textura a cada caricia, a cada palabra susurrada al oído, y en esa cuerda floja, entre la culpa y el ansia, descubrí una versión de mí misma que nunca había imaginado posible. El mes avanzó con la misma sensación de que el mundo entero giraba alrededor de un secreto que solo nosotros dos compartíamos. Cada día era una combinación de rutinas y sobresaltos, de silencios largos en la mesa del desayuno y latidos acelerados cuando veía a mi vecino cruzando el patio, lanzándome una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Vivía en estado de alerta, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más espeso, cargado de electricidad y de esa amenaza sutil que precede a una tormenta. Fue en medio de este clima inquietante cuando llegó el cumpleaños de la vecina, del tercero, esa que disfrutaba organizando reuniones donde todos estaban obligados a fingir camaradería. Era imposible negarse. Mi marido, ajeno a la tensión invisible, aceptó la invitación con entusiasmo, y yo tuve que forzar una sonrisa y elegir un vestido que no llamara la atención, pero sí me hiciera sentir segura. Mientras me arreglaba frente al espejo, elegí ropa interior de encaje negro, un gesto casi clandestino para reafirmarme a mí misma que seguía siendo dueña de mis deseos, aunque estos fueran imposibles de mostrar. La fiesta se celebró en el salón comunitario del edificio, un espacio demasiado iluminado donde las conversaciones rebotaban de pared en pared, repletas de trivialidades y risas forzadas. Al llegar, noté cómo los ojos de mi vecino se fijaban en mí con una intensidad casi física, aunque enseguida se dispersó entre los invitados, evitando cualquier contacto directo. Pero esa distancia era solo aparente. Cada vez que cruzábamos la mirada, sentía que los demás desaparecían, que solo quedábamos nosotros en esa sala llena de gente. Pasaron casi 2 horas de conversaciones sin sentido, brindis y tartas cortadas en pedazos desiguales. Yo seguía el hilo de los chismes y de los comentarios de los demás sin escuchar realmente, esperando una oportunidad para estar a solas con él, aunque solo fuera un instante. La ocasión llegó de manera abrupta. Salí a la cocina con el pretexto de buscar más vasos y lo encontré allí, de espaldas, acomodando bebidas en la nevera. Cerró la puerta y se quedó quieto, notando mi presencia. El silencio entre nosotros era tan denso que hasta el zumbido del refrigerador parecía retumbar. «No deberíamos», susurró, mirando al suelo, con una voz que era más deseo que advertencia. «Lo sé», le contesté, y ambos sonreímos, conscientes de la fragilidad de nuestro autocontrol. Nos acercamos hasta quedar a pocos centímetros. La proximidad bastó para que mi respiración se volviera superficial, casi entrecortada. Entonces, antes de que el momento pudiera crecer más, la puerta se abrió bruscamente y una de las vecinas apareció, preguntando si necesitábamos ayuda. Nos separamos de inmediato, como adolescentes pillados en falta, y ambos fingimos estar ocupados con las botellas. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero logré mantener la compostura. Volvimos al salón, cada uno por su lado. La vecina que nos había interrumpido lanzó una mirada rápida, quizá demasiado inquisitiva, pero nadie hizo preguntas. Mi marido se acercó y me rodeó con el brazo, buscando mi atención. ¿Estás disfrutando la fiesta? Sí, está bien, respondí, intentando no mostrar el temblor que me recorría por dentro. El resto de la noche fue un ejercicio de autocontrol. Notaba la tensión en mi cuerpo, el modo en que mis sentidos seguían alertas a cada movimiento suyo, a cada palabra lanzada al aire con doble sentido. Incluso los chistes banales de los vecinos adquirían para mí un matiz peligroso, como si todos estuvieran al borde de descubrir lo que pasaba bajo la superficie. Al regresar a casa, mi marido se quedó dormido enseguida. Yo permanecí despierta, tumbada de lado, repasando cada segundo de la velada. Sabía que habíamos estado a un paso de la catástrofe, de que todo saliera a la luz, y aún así, la idea no me asustaba tanto como debería. Más bien, me sentía viva, alimentada por el riesgo, el deseo y la promesa no dicha de un futuro encuentro. La cuerda floja se volvía más delgada, pero también más irresistible. Por primera vez, no quise huir de esa tensión. Quise más. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra. Desperté sintiendo una presión en el pecho, mezcla de ansiedad y excitación. La fiesta de la noche anterior flotaba aún en el ambiente, impregnando cada rincón de la casa con ecos de conversaciones, risas y, sobre todo, de esos instantes robados en la cocina con él. Mi marido desayunó en silencio, hojeando el periódico como si nada hubiera ocurrido. Pero yo no podía dejar de observarlo de reojo, preguntándome si, tal vez, algún detalle se le había escapado, si habría notado mi inquietud, el brillo distinto en mis ojos, o la forma nerviosa en que jugueteaba con la cucharilla del café. Decidí salir temprano, alegando que tenía que ayudar a la vecina mayor con una compra en el mercado. En realidad, solo quería estar lejos, ganar espacio para pensar, ordenar el torbellino de emociones que me desbordaba.
Mientras caminaba por la acera, sentía que cada paso pesaba más que el anterior, como si mi propio cuerpo fuera demasiado pequeño para contener todo lo que estaba viviendo. Las dudas y los deseos se mezclaban en mi cabeza, pero una certeza me perseguía. Ya no podía volver atrás. Ya no era la mujer de antes. Al cruzar la esquina, lo vi. Estaba apoyado en la barandilla de la cafetería, con el móvil en la mano, la mirada perdida en la calle. Me acerqué despacio, con una cautela aprendida en estos meses de encuentros furtivos. No necesitábamos palabras para entendernos. Bastaba una mirada para saber que todo seguía ahí, intacto, esperando apenas la oportunidad para arder de nuevo. Pedimos café y nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas conocidas. La conversación empezó torpe, repleta de silencios, como si los dos temiéramos poner en palabras lo que sabíamos que era imposible nombrar. Hablamos de cosas banales, el clima, las noticias, el aumento de precio de la gasolina. Pero debajo de esas frases corrientes, latía la urgencia de todo lo que no decíamos. En un momento, él me rozó la mano con la suya bajo la mesa, un gesto casi imperceptible para cualquiera menos para mí, que sentí la piel encenderse como si me hubiera rozado una llama. Permanecimos así, conectados solo por los dedos, hasta que él apartó la mano con una leve sonrisa, consciente de la electricidad que nos atravesaba. Hubo un silencio largo. Él tomó aire, como quien va a sumergirse, en un agua fría, y finalmente lo dijo. No sé hasta cuándo podemos seguir así. No quiero hacerte daño, ni a ti ni a nadie. Sentí un nudo en la garganta. No supe qué responder. Había pensado en esa pregunta muchas veces, pero siempre la había apartado, como quien evita mirar al abismo por miedo a caer. Ahora no podía huir más. Yo tampoco lo sé, admití, la voz temblorosa. Pero no quiero perder esto. No quiero perderte. Las palabras flotaron entre nosotros, más pesadas que cualquier secreto. Durante un instante, imaginé cómo sería todo si me atreviera a confesar la verdad en casa, a elegir abiertamente. Pero la realidad pesaba más. El café se enfrió sobre la mesa mientras él y yo permanecíamos en silencio, atrapados en un dilema sin solución fácil. Al despedirnos, su abrazo fue rápido, apretado, cargado de una ternura nueva. Sentí sus labios rozando mi mejilla, y el mundo volvió a reducirse a ese punto exacto de contacto. Caminé de vuelta con los sentidos aún alerta, percibiendo los colores y sonidos del barrio con una intensidad casi insoportable. Mi cuerpo era un campo de batalla entre la culpa y el deseo. En casa, mi marido me recibió con un beso en la frente, cálido y familiar, pero lejano, como si ambos supiéramos que había algo irremediablemente cambiado entre nosotros. No hablamos mucho esa tarde. Él se sumió en su rutina, y yo, en la mía, los dos evitando los puntos de fricción, como si los silencios fueran capaces de salvarnos. Esa noche, al desvestirme frente al espejo, examiné la marca rojiza que el roce de su mano había dejado en mi muñeca. No era visible para nadie más, pero para mí era el recordatorio más vivo de todo lo que había perdido y todo lo que estaba dispuesta a arriesgar. Me senté en la cama, la nota antigua aún escondida, en el cajón de la mesita, y me pregunté cuántas veces más podría seguir caminando por ese filo sin caer. El insomnio me encontró contemplando el techo, el reloj marcando horas muertas. Mi mente iba y venía entre recuerdos y posibles futuros, preguntándome si sería capaz de elegir, si algún día la cuerda floja terminaría de romperse. Pero, incluso entonces, en la oscuridad absoluta, supe que lo único que realmente temía era volver a ser invisible, perderme de nuevo en la costumbre. Y esa certeza, más que el miedo, me mantenía viva. La mañana amaneció opaca, con una luz gris filtrándose entre las cortinas, el aire saturado de una inquietud difícil de nombrar. Sentí que llevaba días sin dormir, aunque en realidad solo era el peso acumulado de semanas viviendo dos vidas paralelas, cada una exigiendo lo imposible de mi cuerpo y de mi mente. Mi marido ya estaba levantado, la cafetera gorgoteaba en la cocina y la casa parecía más silenciosa que nunca, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando el rumor lejano de la radio y los pasos de mi marido al otro lado de la puerta, intentando reunir el valor suficiente para enfrentar el día. Al bajar al portal, buscando cualquier excusa para demorar mi rutina, me encontré a mi vecino en el rellano, cerrando la puerta de su piso. Llevaba en la mano una carpeta y vestía con una informalidad que solo reconocía quien lo miraba de cerca. Los vaqueros gastados, la camisa remangada, el reloj torcido en la muñeca. Nos detuvimos a menos de 1 metro, apenas un instante, pero fue suficiente para que el mundo exterior desapareciera y solo quedaran el pulso en mi garganta y la intensidad de su mirada. Él fue el primero en hablar, con voz baja, casi un susurro. Hoy parece que todo pesa más. Sentí que mi propio cuerpo era el de otra, que solo la mitad de mi conciencia estaba presente. Sí, lo sé, respondí, y la sinceridad me sorprendió a mí misma.
En ese momento, la vecina del tercero apareció al pie de la escalera. Sus ojos inquisitivos barrieron la escena, y por un segundo sentí el peligro como una corriente eléctrica. Nos despedimos rápidamente, con un intercambio de miradas en el que cabía toda la desesperación de los últimos días. Caminé hacia la calle, el corazón en la boca, consciente de que, a partir de ese momento, todo podía desmoronarse. Al volver, ya entrada la tarde, encontré a mi marido sentado en el salón, más serio de lo habitual. Tenía el móvil en la mano y la pantalla mostraba, con una crudeza imposible de negar, un mensaje que claramente no iba dirigido a él. Un mensaje corto, directo, donde mi vecino preguntaba si nos veríamos esa noche en la azotea. El silencio se hizo denso, solo interrumpido por el zumbido de un coche afuera y mi propia respiración entrecortada. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó mi marido, su voz más cansada que enfadada. Por un instante, quise negarlo todo, inventar alguna excusa, culpar al azar. Pero la mirada de mi marido era tan honesta, tan vulnerable, que sentí cómo la mentira se me quedaba atragantada en la garganta. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, dije, y la frase quedó flotando, vacía y llena al mismo tiempo. Él asintió, bajando los ojos. No hubo gritos, ni reproches, ni escenas. Solo un silencio helado, una grieta abierta entre nosotros, que ningún gesto podía cerrar. Se levantó y salió de la casa sin decir a dónde iba. Me quedé sentada en el sofá, mirando la pantalla vacía del teléfono, el temblor de mis manos, el reflejo distorsionado de mi rostro en el cristal de la ventana. La noche cayó sin piedad. Me vestí despacio, eligiendo cada prenda con la ceremonia de quien sabe que está cruzando un umbral. El sujetador de encaje que me recordaba la pasión, la blusa ligera que tanto le gustaba a mi vecino, el perfume apenas insinuado detrás de las orejas. Salí de casa en silencio, subí las escaleras hasta la azotea y lo encontré esperándome allí, bajo la luz mortecina de las farolas. Nos miramos sin hablar, comprendiendo al mismo tiempo la magnitud y la fragilidad de todo lo que habíamos creado. Por fin, me atreví a preguntarme si estaba preparada para asumir las consecuencias, para dejar atrás el refugio seguro de mi vida anterior y lanzarme al vértigo de una nueva verdad. En ese instante, no sentí culpa, ni miedo, sino una extraña paz, una certeza de que, por primera vez en años, había elegido yo. Sabía que el precio sería alto, que tal vez perdería todo lo que había construido. Pero también sabía que, después de cruzar esa línea, jamás volvería a ser invisible. Y, mientras el viento frío despeinaba mi cabello en la azotea, me sentí viva, real, dueña de mi propio destino, aunque el mundo que conocía se estuviera desmoronando a mis pies.